Existe una gran cantidad de personas que, pese a conocer de la Biblia, obvian o no, dan verdadera importancia a muchas historias en ella contenidas. Este texto sagrado es pilar en muchos aspectos de las concepciones que se tiene sobre religión en la actualidad, y en medio de sus relatos se contemplan una gran cantidad de enseñanzas que en todo tiempo son útiles para los hombres. Entre estas historias encontramos una bastante interesante que habla sobre lo importante de seleccionar las personas de nuestro entorno y sobre las consecuencias de las pasiones desenfrenadas. Así que sin mayor preámbulo, vamos a hablar sobre la historia de Tamar y Absalón, los hijos de David, quienes fueron protagonistas de un desgarrador drama que logra sacudirte desde lo más profundo de tu ser. Y aunque muchos no conciben que se dé espacio para abordar un acontecimiento tan malvado, debemos entender que en medio de esta narrativa podemos evidenciar muchas actitudes propias de los hombres, las cuales tarde o temprano terminan por orillarlos a las peores catástrofes y la pérdida de un camino espiritual. Si no lo crees así, solo escucha un poco de esta historia y déjate guiar de la apreciación que muchos le dan a cada particular que hay inmerso en la misma, apreciación que el día de hoy venimos a compartir contigo. Resulta que Absalón, quien era hijo de David, tenía una hermana que con corta edad ya mostraba una belleza fuera de lo convencional, la cual lograba además cautivar a todo aquel que la viera. El nombre de esta joven era Tamar. Tamar era tan preciosa que incluso llegó a levantar las más bajas pasiones en Amnón, quien también era hijo de David y medio hermano de Absalón y Tamar, un vínculo de sangre que en nada detuvo a este hijo del rey a la hora de desatar su pasión sobre la figura de su hermana. Y aunque quizás pudo haber sido algo que el mismo Amnón controlara hasta el punto de desechar cualquier idea de una relación entre ellos, lo que ocurrió fue totalmente esto, ya que con el pasar del tiempo, este hijo de David comenzó a enfermar de angustia. Da vez se hacía más evidente que algo estaba afectando gravemente a Amnón, quien no encontraba la forma de acercarse hasta su hermana, ya que la misma era virgen, y él podía ser rápidamente descubierto si intentase cualquier cosa. Pero Amnón tenía un amigo cercano de nombre Jonadab, quien era hijo de Simá, quien a su vez era hermano de David. Es decir, que además de ser su cercano, mantenía un vínculo sanguíneo con Amnón. Jonadab, un buen día se acercó hasta su primo y amigo y le preguntó qué se ocurría, pues se le veía bastante desmejorado, a lo que Amnón optó por confesarse y contar cómo la angustia lo estaba enfermando por pensar incansablemente en la manera en que pudiera acercarse a Tamar, ya que en su interior guardaba fuertes sentimientos por ella. Es entonces que Jonadab, hijo de Simá, opta por aconsejar a su primo, y se ideó una forma en que él pudiera tener la cercanía deseada con su media hermana. Este le dijo a Amnón que solamente debía hacerse el enfermo, meterse en la cama y fingir, y una vez que su padre le fuera a visitar, le pidiera enviar a su hermana hasta su casa, de manera que ésta le cocinara y le atendiera en su supuesto estado de quebranto. Es aquí donde vemos cómo existen personas que, sin importar los límites de lo correcto, se atreven a influenciar a otros para que tomen caminos alejados de lo correcto, funcionando incluso como lo que hoy en día conocemos como una mala influencia o una manzana podrida. Sin embargo, más importante que establecer la existencia de personas de este tipo, es darnos cuenta de que cada uno tiene libre albedrío, y en este caso, la determinación que tomó Amnón fue simplemente malvada. A este la idea de su primo se le hizo muy útil, y decidió tomar su consejo y ponerlo en práctica. Sin embargo, inmerso en esto, estaba una intención mucho más oscura, una que no tuvo que ser dicha para que se entendiera entre este par de secuaces. Rápidamente Amnón puso manos a la obra, y siguiendo las indicaciones de Jonadab, se metió en cama y fingió estar muy enfermo. Rápidamente David acudió hasta donde su hijo, el cual era el mayor, y tenía un lugar muy especial en el corazón de este rey. En ese momento Amnón aprovechó para pedirle a su padre que enviara a su hermana Tamar hasta donde él habitaba, para que aquella le preparase una comida y le sirviera, y así él se sentiría mejor. David, sin entender mucho, pero buscando siempre complacer a su amado hijo, optó por acceder, y rápidamente habló con su hija Tamar,
y le ordenó que fuera hasta donde su medio hermano a socorrerlo en medio de su enfermedad, le pidió que le preparara algo de comida y le sirviera. Como una hija obediente, Tamar se puso manos a la obra y llegó hasta la casa de Amnón, donde con sus propias manos y un poco de harina preparó unas tortas para dárselas como alimento a su medio hermano. Las sirvió y se las ofreció, pero éste no quiso comer. Acto seguido, Amnón manda a todos los sirvientes y en general allí presentes a salir y dejarlo solo con la compañía de Tamar. Todos hicieron caso de la orden y solo quedaron estos dos medios hermanos. Es entonces cuando Amnón le dice a su hermana que le lleve la comida hasta su habitación, y esta, inocente de las intenciones que se tenían para ella, obedece, cayendo por completo en la emboscada que había sido diseñada. Cuando Tamar se aproxima a la cama de su hermano y se dispone a darle la comida, Amnón le toma por el brazo y le die que se acueste con él, a lo que ésta la pide que no la fuese y que no cometa un acto que será mal visto ante Israel. Pero no solo eso, sino que le advierte que al ejecutar tan infame acto, será reconocido como un necio por sus similares, todo sin contar la forma en que terminarán por verla a ella. Pero Amnón, sin contemplar ni por un momento las advertencias que se le estaban dando, siguió adelante, y valiéndose de su fuerza la lleva hasta la cama y la fuerza a acostarse con él. Es en esta situación cuando podemos ver cómo el hombre que es dejado guiar por su necedad y por sus bajos instintos, termina alejándose del camino de lo correcto. En el caso de Amnón, su terquedad iba tan lejos como para no dejarle escuchar ni siquiera las súplicas de su hermana, quien incluso viéndose acorralado instó en primer lugar a pensar en la forma en que adelante sería mirado. Pero luego de este acto, lo que ocurrió en Amnón fue algo completamente contrario de lo que quizás en su momento pensó, pues aunque se había salido con la suya, tras haber tomado lo que quería de su hermana, comenzó a aborrecerla, llegando al punto de desarrollar un profundo rechazo por ella. Algunos piensan que esto se debe a que Tamar se había convertido desde ese momento en la muestra viviente de lo que su necedad le podía llevar a hacer, y con solo mirarla tenía un fuerte recordatorio de lo que habitaba realmente en su ser y corazón. En este punto del relato, y quizás viéndose consternado por sus sentimientos y su culpa, Amnón opta por decirle a Tamar que se vaya de su casa, a lo que está desesperada, le responde a modo de súplica que no le dé tal trato, pues la humillación que desprendía de esta acción sería incluso peor de lo que le acababa de hacer. Pero una vez más, cegado por su terquedad y movido por sus impulsos, éste opta por no escuchar y hacer aquello que creía lo mejor para él, sin pensar ni un momento en la gran humillación que estaba haciendo a su media hermana pasar. Amnón le pide a uno de sus sirvientes que eche a Tamar de su casa y que cierre bien la puerta luego de hacerlo. Este obediente ejecuta el mandato y a Tamar no le queda otra que retirarse completamente humillada y deshonrada. Una vez que Absalón ve a su hermana, se percata de lo ocurrido, y éste le brinda consuelo y refugio en su hogar, asumiendo su rol cuidado como hermano y asegurándole de una forma tranquila que todo se ordenaría. Luego de esto, David se entera de lo que ha ocurrido, pero no ejecuta ningún tipo de acto a favor de Tamar. Amnón no recibe reprimenda o castigo alguno, y el tiempo comienza a transcurrir sin que nadie pueda imaginarse lo que se está gestando para estos personajes. Unos años después, mientras que algunos sirvientes de Absalón trasquilaban sus ovejas en un lugar cercano, este considera conveniente ir y pedir al rey que su persona, junto con todos sus hijos, fueran hasta un agasajo que él prepararía. En este punto, puede que muchos se pregunten qué hay de fondo para tal celebración. ¿Cuál sería el motivo de celebrar a una familia sobre la que aparentemente había recaído la deshonra y la oscuridad? Y es que no había una razón aparente, pero en medio del efecto que el tiempo había tenido, muchos parecían haber olvidado el terrible incidente que había manchado por completo a ese linaje. Pero si existía una persona que no había sido capaz de olvidar aquel horrible acto, este sin duda sería Absalón, quien sentía un gran amor por su hermana, y quien durante todo este tiempo se había encargado de cuidarla luego de que su propio padre le diera la espalda. Y es que Tamar y Absalón compartían un vínculo completo y directo de sangre,
siendo hermanos de padre y madre, mientras que con sus demás hermanos solo compartían vínculos por medio de su padre. Para entender un poco de lo que pasa a continuación, debemos establecer que el rey David fue un hombre que mantuvo múltiples esposas, así mismo como trajo al mundo a muchos hijos, todos regados y de diferentes madres. Sin embargo, Tamar es nombrada como la única hija de David, teniendo de acuerdo a lo que se sabe 19 hermanos varones, entre los cuales Amnón era el mayor de todos, el primogénito de David, y Absalón era aquel con quien compartía los vínculos sanguíneos tanto de su madre como de su padre. David era un hombre que, pese a tener tantos hijos, no se involucraba de gran manera con ninguno, teniéndolos a todos presentes, pero no desarrollando gran comunicación o empatía. Esto no quiere decir que no les amaba, solo que no se daba a la tarea de ser un padre para ninguno. Y aunque muchos critiquen su falta de atención al acto del que su hija había sido víctima, lo más impresionante resulta su incapacidad para reprender a su descendencia. Existen personas que encuentran el origen de esta incapacidad en su propia falta de moral, y es que, al ser un hombre con tantas esposas y tantos hijos, no poseía la cualidad moral como para señalar errores en sus hijos o en cualquier otro. Esto era algo que David sabía, y por lo cual optó por el silencio. No obstante, las acciones de Amnón no se quedarían impunes, y como todos lo sabían, y quizás David obviar, llegaría un buen día en que Tamar obtendría de una u otra fuente justicia. Así que, retornando un poco a la historia, David, ante la invitación de uno de sus hijos, se sorprendió, pero en primeras instancias se negó. Alegó que el hecho de que él fuera con todos sus hijos hasta una comida implicaría un gasto muy grande al que no quería someter a Absalón. Pero éste insistió y le propuso que, si así lo consideraba mejor, que no asistiera él, pero que permitiera que todos sus hijos, incluido Amnón, fueran a disfrutar de la comida que iba a preparar para compartir. David pensó entonces que esa era la forma correcta de hacer las cosas, y aunque no fue, envió a todos sus hijos a disfrutar de la atención que Absalón ofrecía. Nadie, ni siquiera el mismo Amnón, sospechó que algo tan terrible como lo que él mismo en pasado le hizo a su hermana fuera a tener lugar en ese festejo. Muchos piensan que Amnón, ante la falta de reprimenda de su padre, se sentía completamente libre de culpa. Pensó que no habría en el mundo nadie con la capacidad de tocarle y hacerle pagar por aquello que había hecho. Y quizás esta fue una de las actitudes que terminó por llevarlo a su fin. Y es que Absalón ordenó a sus sirvientes que vigilaran a Amnón, que le dieran todo el vino que quisiera, y que una vez que lo vieran entrar en un estado de ebriedad, lo atacaran y le quitasen la vida. La celebración se desarrolló, y tal y como Absalón lo había pedido, los sirvientes se encargaron de facilitar a Amnón la bebida, y mientras que éste se dejaba llevar de ella, todos los empleados de su medio hermano lo veían atento. En cierto punto de la noche se dio el momento propio, y tal y como se había planeado, los sirvientes arremetieron contra Amnón y le quitaron la vida en presencia de sus demás hermanos y de Absalón, quien por fin había cobrado venganza en nombre de su hermana Tamar. Nadie podía creer lo que ante sus ojos se acababa de desarrollar, y temerosos de que también se fuera a arremeter en contra de ellos, los demás hermanos salieron despavoridos en dirección a la casa de su padre. Pero Absalón no actuaría en contra de nadie más. Su propósito se había cumplido. Mientras esto ocurría, hasta el palacio del rey llegó rápidamente el rumor de que Absalón había acabado con todos los hijos de David, ante lo cual David se desplomó en dolor, rasgó sus ropas y se tiró al piso. Pero en ese momento Jonadab, hijo de Simá, se acercó hasta David, quien era su tío, y le dijo que creía que parte de lo que se decía era falso, y que solo sería Amnón quien había muerto de manos de Absalón, pero que el resto de sus hijos estarían a salvo. Jonadab explicó que creía esto, pues desde el momento en que Amnón había abusado de su hermana Tamar, había sido Absalón quien la había acogido y cuidado, y entendía que el amor de hermanos que había entre ellos dos era muy fuerte, por lo que sospechaba que se trataba de una venganza en medio de la que no se arrastraría a nadie más. Aunque David estaba incrédulo ante la idea y se desmoronaba de dolor, en ese momento sus sirvientes anunciaron que veían a un grupo de hombres aproximarse hasta el castillo,
los cuales terminarían siendo los hijos de David que se fueron a refugiar en casa de su padre. David, al ver a sus hijos llegar, entendió que aquello que Jonadab pensaba era lo que en efecto había ocurrido, y junto con sus sirvientes y sus demás hijos, lloró la partida física de Amnón. Pero al igual que ocurrió con el incidente que involucró a Tamar, en esta ocasión el rey tampoco tomó acción contra ninguno de sus hijos. Existe aquellos que consideran que esta falta de acción es motivada a la inmoralidad de su accionar si buscaba corregir a uno de sus hijos, mientras que a los demás no, ya que, como sabemos, David no tuvo la firmeza en aquel momento de corregir a su primogénito por el daño y la humillación que causó a su una hija hembra. Entonces, si no se castigó a Amnón por dañar a su hermana Tamar, ¿por qué se castigaría a Absalón por buscar tomar justicia en nombre de su hermana? En definitiva, la única persona que podría haber puesto orden en su debido momento y evitado la catástrofe familiar que se cuenta fue David, pero concentrado en otras cosas, desatendió una parte primordial de su papel como padre, el cual viene dado por la manera en que se guía y corrige a los hijos para hacerlos hombres de bien y temerosos de Dios, y las consecuencias que acarrean sus acciones. Pero no podemos obviar que las acciones de Absalón, aunque fueron empujadas por una causa noble, también terminaron siendo alejadas del camino del bien, haciendo que solo fuera mayor la desgracia que cubrió a esta familia. Debemos entender que, cuando una persona permite que sus impulsos, los bajos deseos y la necedad tomen control sobre su vida y sus acciones, el fin que se espera no será nada bueno. Y tarde o temprano, lo que ejecutamos, si es maligno, termina por volver a nosotros a manera de catástrofe. Absalón debió huir luego de mandar a ejecutar a su hermano, pero aunque se alejó, ya el daño estaba hecho, y el linaje del rey David había sido marcado por estos dos acontecimientos tan terribles. Esta historia se encuentra descrita en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 13 desde el versículo 1 al 22. Y es aquí donde la Biblia nos llama a reflexionar un poco del poder que le damos a cosas como la lujuria, la terquedad y la sed de venganza, entendiendo que además de estos existen otra serie de sentimientos y fuerzas que son contrarias del Padre. No podemos dejar que sentimientos o situaciones nos precipiten a un camino alejado de la luz, y aunque el perdón no es algo sencillo de practicar, es importante mantener presente en nuestro ser que todo aquel que obra de una forma no adecuada termina destruyéndose sí mismo. No es necesario mantenernos en la ira e ir en busca de venganza, porque la justicia siempre está en manos de Dios, y tarde o temprano encuentra su momento, y todo ocurre sin necesidad de que alguno de nosotros ensucie su ser. Esta historia también nos invita a medir lo que puede ocurrir si dejamos que la lujuria y las bajas pasiones se apoderen de nuestra vida, tal y como ocurrió en el caso de David, que ante tanto hijos de madres distintas no poseía la capacidad moral para guiarlos o reprenderlos, y como también pasó con Amnón, quien obró contra de su propia sangre y encontró gracias a eso el fin de sus días. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta trágica historia? Déjanos saberlo en la sección de comentarios. Regálanos un me gusta si te gusta el material que compartimos contigo y no dejes de suscribirte a este canal. Así podrás seguir junto con nosotros más enseñanzas bíblicas. Nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta entonces leeré tus opiniones. Que Dios siempre les bendiga.